Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y su relación. Hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cines del Iván. Hoy tenemos el gran gusto y la gran fortuna de también tener estrenando y debutando una nueva sección que acabamos de nombrar como tal, de Cine en Compañía. Va a ser una nueva sección que vamos a estar invitando a tanto conocidos, tanto también profesionales de la parte de psicoanálisis, que también tienen un poco más que aportarnos que nosotros mismos en esta parte de cuestiones y tanto de películas. En el día de hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe Andrea Garza, y quisiera presentarla tal cual de todo su recorrido, porque también presenta bastante recorrido que puede ser un poco interesante directamente para nosotros y para los que nos puedan estar sintonizando por acá, tanto en Spotify, tanto en YouTube. El primer acercamiento en la parte de la clínica educativa fue en el 2019, mediante la institución de Arena y en un colegio privado. Ese fue el primer acercamiento de Andrea en la práctica clínica. Está en clínica privada desde el 2021. Fue coordinadora del Departamento de Psicología del Instituto de la Juventud Municipal en Guadalupe, Monterrey, México, en 2021. Fue docente adjunta en la Facultad de Psicología en módulos de psicoanálisis y las materias de psicología clínica e investigación en psicología. Es asesora clínica desde el 2023 en Psicólogos CIJ o Psicólogos en Monterrey. Es coordinadora y fundadora del Departamento de Inclusión y Desarrollo Socioemocional del CECITE Nuevo León en 2023 y 2024. Trabaja actualmente de manera virtual con niños, adolescentes y adultos. Ella es licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuenta con la maestría en Psicología con orientación clínica psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tenemos el gusto de tenerlo por este lado, hablando y estrenando también un nuevo género de películas que hasta el momento no hemos hablado. Ya no sé si decir que sí lo hemos hablado o no, porque nos dimos cuenta de algo por ahí, pero vamos a hablar en este capítulo de una película llamada Sucker Punch, Mundo Surreal en español, del director de Zack Snyder, si no me equivoco, que más conocido últimamente por las películas de la Liga de la Justicia, y si no mal me equivoco, Suicide Squad, la parte 2 o la segunda película del no estoy bien seguro del director si coincide por ahí. Vamos a iniciar por esta parte, pero antes de eso quisiéramos primero preguntar algunas cosas en particular a Andrea acerca de este primer acercamiento de su cine. Claro, Andrea, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio que nos das y la oportunidad de coincidir contigo aquí en este espacio que para nosotros es muy querido, a veces un poquito ajetreado, pero muy querido, y ya le tocó, y ya luego les platicaremos un poco nuestros desencuentros para poder lograr este primer espacio en compañía con el cine. Y ya nos presentaba Chuy un poquito sobre ti, tu experiencia. Me gustaría, antes de cualquier pregunta, ¿cómo te sientes estando aquí con nosotros en este pequeño espacio? Pequeño gran espacio también, porque me parece que no cualquiera da espacio al psicoanálisis. Creo que siempre ha sido una comunidad muy, en tanto no sacar muchas cosas a la luz, en tanto, bueno, entre nosotros, casi como un gremio. Entonces, que hayan este tipo de espacios y estas posibilidades, para mí es todo un honor también, que me hayan tomado en cuenta, que se hayan también acercado, y yo encantada de compartirles un tanto la experiencia de lo que he leído, de cuestiones también tanto clínicas y cómo lo llevo también al cine, que es un área que me parece que a los tres nos encanta, por lo que he escuchado también antes de la grabación. Por ahí estábamos platicando de algunos aspectos muy, muy interesantes, entonces creo que ando muy emocionada también por empezar. Les decía que platicaba mucho al respecto, entonces pues con muchas ganas de por ahí estar hablando de puntos de vista y de qué vio cada uno, porque aunque hayamos visto lo mismo, hayamos leído los mismos textos, seguramente cada quien tuvo diferentes o diversas escuchas, diferentes perspectivas, y pues qué mejor también poder poner un poquito o el granito de arena en esta comunidad analítica, sobre todo que ustedes o personas como ustedes están formando. Claro, y justamente algo que nos gustaba mucho y la razón por la que decidimos hacerlo es que justamente para nosotros el psicoanálisis luego se queda muy entre los mismos analistas
y poder aterrizarlo a través del cine y tratando de hacerlo más que podamos entendibles para alguien que no entiende psicoanálisis. Pues bueno, es lo que estamos intentando y llevamos poquito a poquito y nos gustaría preguntarte, bueno, ya nos platicabas de tu interés al cine, ¿desde cuándo consideras o cuándo sientes que comenzó este interés por el cine a través del psicoanálisis y por lo tanto también qué área o qué género, digamos, del cine es la que más te atrapa? Yo creo que están un tanto mezcladas para mí las dos preguntas porque hubo una película en particular que marcó un antes y un después en mi percepción o en mi vida, por decirlo un tanto así. Estaba muy chiquita cuando vi una película que hablaba un poquito más de elementos de la fantasía, que muy posiblemente es mi género favorito, que me parece que también culturalmente a todo el mundo le cambió cierta perspectiva y ellos estaban detrás de eso, que es la película Harry Potter. Entonces, cuando salen, me parece que hubo un revuelo también de cosas, todo el mundo quedó encantado con Harry Potter, con todo lo que representaba, o al menos en su mayoría, justamente, era un mundo, me parece también un tanto nuevo, habían muchos elementos también muy distintos en ese tipo de películas. Entonces, me parece que cuando yo la vi, la verdad les voy a fallar o les estaría diciendo mentiras si le digo cuántos años tenía, pero en esos momentos sí recuerdo mucho que quedé fascinada por lo que estaba viendo. Y una de las palabras que le decía a mi papá o a mi mamá, porque recuerdo que fuimos a ver alguna de esas películas, les decía que yo quería ser una de las personas que estuviera en la pantalla y después yo ir al cine e ir también como viéndome. Muy cuestión ahí interesante desde lo psicoanalítico y desde... Sin embargo, evidentemente eso no pasó, no fui actriz, no estaba del otro lado, pero sí se quedó un tanto el estar en el cine, el estar en toda esa experiencia cinematográfica, si la podemos decir de alguna manera, que me parece que no nada más es estar viendo una película, sino todo lo que hay detrás. Estar también en una sala, toda esa parte de ritual que yo menciono, que pasa un poquito más en México con Cinépolis, de pronto llegar, que tus entradas, que si vas a pedir comida o no, que si te tienes que ir a la sala del cine, que todo está medio oscuro, que tú empiezas también con un poquito de las palomitas y que si esto y estás viendo, todo eso me encantaba. Entonces fue un tanto de mis intereses. Ya un poco más grande estudié en la Facultad de Psicología y había un profesor en particular, el maestro Héctor Mendoza, que conforme él iba platicando de varias experiencias, de varias cuestiones del cine, terminó por quedarme más claro también varias cuestiones, tanto psicológicas como psicoanalíticas, porque creo que él me daba una materia que intentaba que no fuera con un corte psicoanalítico, pero era con un corte psicoanalítico. Intentaba más hacerlo como desde la psicología, que notábamos cómo nos sentíamos, que proyectábamos también en la película, con qué nos identificábamos, tanto en películas como en música, tanto en cuestiones artísticas al final de cuentas. Escritura, poemas, creo que eso hizo que tuviera un tanto más de contacto con toda esa parte, pero con el cine me parece que siempre ha estado en mi vida y más por el género en el que me inclinaba era toda la cuestión de la fantasía, ahí donde un poquito el yo podía desplegarse un tanto en todo este mundo de las imágenes. Bueno, para mí yo un tanto más encantada, pero sí fue un poquito el cómo inició también mi historia con el cine. Todos esos viajes que hay, incluso simbólicamente hablando, en esa fantasía que nos da. Y Harry Potter, digo, tiene un montonal de cosas tan bonitas en cuanto a eso. Y el profe Mendoza, que como le queremos, que también mucho marcó lo que estamos haciendo ahora, que también nos tocó la fortuna de llevar clase con él. Y sí, tiene un gran impacto el que nos permitan escuchar psicoanálisis en otros lugares que no sean el análisis, y el cine, pues para nosotros ha sido justamente esa oportunidad. Y pues bueno, Andrea, ya nos platicabas casi todas las preguntas que queríamos hacer en esto. Nos gustaría saber, ya nosotros sabemos de qué te vamos a hablar, pero que nos puedas, le puedas comentar aquí a nuestros espectadores con qué tema y con qué película te gustaría
abordar en este capítulo del día de hoy. Híjole, por ahí les platicaba un poquito de una película que para mí fue muy impactante también en su momento, porque creo que hasta la fecha, de aquel entonces, ahorita incluso también desconozco un poquito, pero no había visto una película que se tratara de muchos temas a la vez, de que hubieran varios elementos también desde la fantasía, pero que en general hubieran elementos de ciencia ficción y hubieran protagonistas más mujeres que hombres. Generalmente cuando hay cuestiones también de guerra, de zombies, de esto, de aquello, hay un protagonista varón que carga el arma, que esto y aquello. Lo que me impactó en esta película fue que también hubieron muchas mujeres, me parece que era un grupito de 5 aproximadamente, las que estaban como por ahí, pero para mí fue algo muy, muy novedoso. Como decía, con el tiempo fui estudiando psicoanálisis más específicamente o un poquito más a profundidad, y cómo percibí esa película me parece que cambió, porque también tuve muchos momentos de verla. El primer impacto de que estoy viendo como que hay también mujeres que usaban armas y que estaban combatiendo contra un grupo gigante de zombies nazis, por ejemplo. Y conforme iba pasando también el tiempo, me parece que fue un poco más revelador, como justamente algo que comentábamos, el hecho de estar como con esta percepción de que una institución mental terminaba siendo como tratando a los demás como reclusos. Era una época también un tanto distinto, había mucha violencia de por medio, cuestiones que incluso en la película retratan como abuso al final. Entonces, como también el personaje terminaba, como decía, mundo surreal, terminaba dividiendo también la realidad en varias cosas. Y a mi perspectiva o a mi lectura de la película también un tanto cómo terminaba fragmentando un poquito las cosas alrededor, o cómo a lo mejor en términos lacanianos incluso también podemos pensar desde su real hasta su simbólico, hasta su imaginario. Entonces, no sé también qué es lo que escuchaban ustedes o qué es lo que vieron de la película. A mí en lo particular, a lo mejor abro un poquito con eso, me llamó mucho la atención el cómo empieza. El hecho de no hay una emisión de una palabra, sino emisiones de imágenes, emisiones también de sonidos que hay a lo mejor alrededor, y que de pronto la realidad se empieza a volver un tanto intolerable para el personaje. Una cuestión que justo hace no mucho veía a alguien que decía que en la clínica actual ya no hay casos como los de 1890, 1900, de una histeria que estaba reflejada en el cuerpo, por ejemplo, sino que vemos también cada vez con más frecuencia casos más límites, casos donde se rompen también varios aspectos de la realidad. Entonces, en esta película, que hubieran también una transmisión de una cuestión que a mi perspectiva también empieza como a irrumpir un poquito en cuestiones límites, me llamó mucho la atención. El hecho de que de pronto se presentara una muerte que al menos dan a entender que era como no esperada, de pronto empiezan a surgir varias cuestiones, un intento de abuso, por ejemplo, una por parte del padrastro, escenas también un tanto violentas, una muerte de una hermana, tanto que la paciente de pronto ya no pudo sostener ese aspecto de la realidad, una institución mental también de por medio que empezó también, o empezamos a adentrarnos más a otros aspectos de su mundo, del mundo simbólico y del mundo imaginario, en esa pequeña escena donde empieza, a mi parecer, también un poquito la película, en la escena de la lobotomía y cómo empiezan entonces por primera vez a hablar los personajes. Creo que es el primer diálogo que mencionan, justo cuando estaban en la lobotomía, alguien dice alto, y entonces ya no es el mundo, ya no es la realidad, sino que es la cuestión un poco más simbólica. Ya estaban en un burdel, ya no estaban en un psiquiátrico, ya estaban en otro plano. Entonces, bueno, quisiera iniciar un poquito por ahí, hablando de los primeros 5 minutos, tal vez, de la película, pero no sé qué piensan también ustedes, qué vieron, cuál fue también un poquito su lectura de esto, qué les llamó también la atención. Me
me gusta también escuchar eso y a lo mejor seguirles un poquito con lo demás. Claro, yo cuando vi la película le pregunté a Chuy, vamos a hablar sobre fantasía y toda esa parte de la disociación y decisión y demás, porque era lo que veía inicialmente como estos escapes que formándome yo más que nada en cuestión de violencia sexual y género, constantemente es algo normal en esta cuestión de la decisión y estas identificaciones con el agresor y demás que se van dando. Y esta parte del el baile, lo significativo que tenía de pronto, que era lo que le adentraba en la fantasía y en toda esta cuestión de era donde iniciaba la pelea, iniciaba a través de donde le dijeron cuáles eran las herramientas que necesitaba también para poder lidiar con todo eso. Me pareció súper significativo cómo se le da esta oportunidad y cómo todo en la película, lo relevante en cierto sentido pasa a través de esa fantasía, cuando al final ya llegamos todo eso que vimos en la fantasía sí pasó en la realidad, pero a lo mejor no de la misma manera en la que se vio, pero justamente digo, desde el inicio, y digo, me llamó mucho la atención justamente por lo que comentas al inicio, este intento de abuso y todo lo demás, cómo vamos viendo por ahí cuestiones muy significativas ya que van algo que mencionamos en algún capítulo cuando hablamos de la fantasía, es como también necesita estar fundamentada en la realidad. Qué En fuerte. esta parte que comentaba también Ale, por ejemplo, me quedaba pensando mucho porque últimamente a lo mejor tanto en redes, TikTok, todo ese tipo como de comentarios o foros, ya se habla un poquito más como de, me disocié, desde la palabra, ¿no? Desde esta parte. Y también pensaba en la primera, lo puse así como la primera puesta en escena. De entrada el nombre de los casi siempre de los personajes pues, destacan algo. Y en ella en particular, que incluso en la información sale como el nombre como Baby Doll. Discúlpenme que hasta a mí se me fue ahorita el nombre, si es que se comentó cómo se vaya como a poner como el personaje, como tal. Y está como disociación hacia el baile, porque recuerdo que en esta primera escena que empieza o que apenas va a bailar, está bajo la exigencia en este caso de la mujer que es como la encargada de las bailarinas, está bajo la presión del doctor y de los guardias que están ahí alrededor, y ella dice que no es como algo como que, o no se dice algo como que ella baile o cosas así, es como más por la obligación de tener que hacerlo, ¿no? Y uno de los comentarios que le hace esta mujer es esta es como casi como la salida, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí es muy importante también cómo se marca esto se disocia de esta misma escena, y yo lo pensaba la disociación como defensa, la defensa de la perversión, de la defensa del abuso, de la autoridad, de toda esta parte en particular, y al mismo tiempo cómo va sucediendo todo lo demás, porque en este primer pasaje es el enfrentamiento que ella tiene desde la fantasía, que esta parte también me gustaría como marcarla para las personas que todavía no han tenido la oportunidad de verla, la película. Es muy importante que en esta película hay mucha línea, o se define muy bien la línea del mundo real y el mundo fantasioso. Sí hay muchos cortes muy bien marcados en esta película que en otras en particular no. Por ejemplo, pensaba que, ahorita que comentaba Andrea esta parte de la primera película, por ejemplo, Harry Potter, todo Harry Potter está ambientada bajo la misma línea, no es como un mundo real y un mundo como tal, a excepción de la primera película que pasan del mundo móvil al mundo mágico, por así decirlo. Y yo también pensaba que una de mis películas con las que más crecí fue Valkense, que en otro momento la hemos hablado por acá, y toda la película se ambienta bajo la misma crítica, o sea, desde el mismo punto donde no se hace una distinción. Todo el mundo que se está viviendo en Valkense es el mundo completamente real. Y esta película nos da la oportunidad de ver los dos, está pasando algo en el mundo real, está pasando algo en el mundo fantasioso, por así decirlo, y están completamente conectadas es una guerra, básicamente, todo lo que se vaya haciendo. Y creo que justo por ahí marca un poquito, qué bueno que comenten estos puntos, porque a mí en lo particular, cuando la vi por primera vez, era una adolescente, que era algo que platicábamos, era una adolescente que lo veía de una forma totalmente distinta, que a lo mejor en un primer momento no veía muy bien como estas distinciones, porque de pronto de una escena, ya no estaban en una institución mental, ya estaban en un burdel, y de a poquito también, ahora sí marcan un plan un poquito más desde lo imaginario,
desde la cuestión de las imágenes, desde la cuestión de la fantasía, en una guerra o con, ¿qué era lo que estaban? Creo que generalmente eran guerras, y con dragones o con zombies nazis o con robots o con cosas por el estilo. Pero creo que también ahorita que mencionan estos puntos, el hecho de que está ambientada incluso en otra época, incluso también que hablábamos sobre la vestimenta, que también hay una serie de cosas bien interesantes porque justamente cada una no tenía un nombre, si nos ponemos a pensar. Tenían nombres un tanto que simbolizaban algo. Baby Doll, Sweet Pea, me parece, una se llamaba Blondie, Rocket también, Amber, que creo que era el único que parece o que se asemeja un tanto más a un nombre. Todos tenían también como cierta cuestión un poquito más desde órdenes simbólicos. Entonces, retomaban también un tema bien interesante sobre la disociación, sobre el de pronto pasar como una serie de cosas, una serie de eventos muy desafortunados, que justamente me parece que cuadran un poquito con las cosas que se viven también hoy en día, que también son un tanto fuertes y que antes no se vivían. Tenemos acceso a muchas cosas a nuestro alrededor. En tanto en redes, creo que hace poquito en muchas redes y sin censura hay fotografías de cuestiones también de ¿cómo se llaman estos lugares? Como una fosa que se encontró también en México y demás. Tener acceso a cosas también tan fuertes, ¿cómo afectan en nuestro yo? De cierta parte, ¿de qué se va a sostener para poder lidiar con toda esta cuestión de la realidad que hay? Cuando inicia la película, me parece que hay una escena muy fuerte y muy bonita, en tanto la personaje principal, Baby Doll, porque sí, no se dijo su nombre, ya no pudo sostenerse, y es donde entonces empieza un poquito ese decaimiento. No sé si ustedes notaron también la escena donde ella nota que el padrastro iba también un tanto con su hermanita, iba a abrir el cuarto después de no poder abusar de ella. Y lo primero que ella hace es sacar un arma, apuntarlo, y por desgracia parece que no dan a entender muy bien si la bala le cayó a la hermana o qué fue lo que pasó también un tanto ahí, pero me pareció muy interesante cómo de pronto, después de ver la sangre en sus manos, después de cargar a su hermana ya fallecida, es como un despertar también en algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y al mismo tiempo, justo como decía Alejandro, como escindirse un poquito en ese sentido, pero no se va de la casa, sale también. Y después de eso es cuando empiezan a pasar toda esta serie de situaciones en donde me parece que ya estábamos también un tanto en otro plano, en un ámbito cuando empieza también lo del burdel, me parece que era un burdel, la cuestión del burdel, la cuestión del baile de por medio. Si nos damos cuenta, el baile nunca se mostró, de ninguna. Pero me parece una excelente también representación, creo que por acá lo ponía, como una función también un tanto simbólica, en donde hay un efecto también que causa en otras personas, porque todos quedaban también como muy embobados con la escena que les estaba presentando, muy de llevarlos también hacia su fantasía, hacia que ella estaba luchando, pero también nos causa lo mismo a nosotros. Nos quedamos también pasmados en el que está pasando, a dónde se fue, de repente ya está en un mundo surreal otra vez y está peleando con sus amigas. ¿Qué sucede? Y de repente cuando abre los ojos después de terminar esa batalla, quedamos al igual que el otro espectador. Es decir, como, bueno, ¿qué sucedió en todo este tiempo? Es ponernos también un poquito en ese lugar, y por eso se me hace una película muy bien pensada hasta cierto punto. Lo que yo veía también un tanto en estos bailes era que terminaban siendo un tanto enigmáticos a final de cuentas. Cómo al final el deseo del otro y cómo nos va conduciendo termina siendo enigmático. Termina siendo una cuestión un poquito muy simbólica, entonces, todos los bailes que hay alrededor. Porque incluso tenían un punto muy interesante, eran una exigencia, eran un deseo de otra persona. Me parece que ella en un principio no quería bailar,
Era un no, ella quería estar limpiando, quería hacer algunas otras cosas, sin embargo era un vas a bailar, porque creo que hay una amenaza de por medio, o bailas o no nos sirves. ¿Qué otra función tiene eso de colocarse en un deseo, curiosamente? Y en un deseo que nos condena al final de cuentas, porque, bueno, por allá se va dirigiendo también un tanto la película. Y el sacrificio final o el último objeto, que es el que ella menciona, el objeto enigmático que necesitan encontrar para poder escapar de ese burdel y de todas las injusticias que hay o que están viviendo. Entonces, incluso, un pequeño paréntesis, algo que también me llama mucho la atención y que fue un detalle que se me hizo bien interesante, justo Jesús hablaba de cómo terminaba llamándose Baby Doll. No tenía un nombre propio, tenía un nombre de un objeto tal cual, o de algo, de una prenda quizá. Y cómo paralelamente a ella se le da en esta primer misión ciertas como armas o ciertos objetos, curiosamente, que necesitan para salir, que justo son todos objetos y que como al final termina relacionándose con esta protagonista, que a su vez también está enunciada curiosamente como un objeto, enunciada en cuanto a su nombre, tal cual, pero me parecía como un detalle bien significativo que puede pasar frente a nuestras narices, pero que a lo mejor vamos a estar justamente como los otros, muy embobados con otras cosas que están pasando a su alrededor. Entonces, sí, me parece que va como guiándose a distintos puntos, y justo ahorita que menciona ese punto sobre el abuso y sobre esta perspectiva, también me parece muy interesante porque era algo a lo que estaban sometidas al final de cuentas todas estas chicas, que hasta cierta parte de la historia me parece que también instituciones mentales, eso ha sido algo cultural, siempre se ve casi que como un circo. Tenemos diferentes representaciones desde la fantasía. Hay una disculpa a lo mejor un poco a Jesús, pero incluso como en el mismo Arkham, es casi que un circo de personajes. Todos representan también como mucha locura, mucha cuestión de relegación, tanto. Entonces, híjole, me parece también un tanto curioso, y más por el tema del ser mujer, que creo que ahí se juega un aspecto también muy, muy interesante de por medio. Claro, y es que en esta cuestión de la parte de la violencia sexual, me llamó mucho la atención cómo llega Baby Doll con este intento de querer escapar, como alguien que apenas está empezando, que no tuvo propiamente la vivencia aún de la violencia sexual, comparada con estas otras 4 chicas que ya llevan viviendo por mucho tiempo, y como ellas no consideran ya en ese punto salir desde esta parte de a lo mejor una indefensión aprendida o algo más, donde ya salir de ahí es estar en riesgo, y es ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? O todos los riesgos que hay. Y para ella, que a lo mejor no lograba todavía dimensionar el riesgo que ellas vivían y la forma a lo mejor más subjetiva de que ellas percibían este escape, como incluso le costaba hasta entender como esta parte que luego a veces personas externas a una violencia dicen pues salte y ya, y para ella todavía estaba en ese punto aún de pues nada más es encontrar estos objetos y salimos y se acabó. Y ellas, y sobre todo Sweet Pea, que era la que más estaba dentro de esto como la principal, como la número uno dentro de todo esto, que luego también vemos un poco cómo se ve relegada por Baby Doll en esto. Entonces me pareció una dinámica muy interesante también, que parecía algo secundario, pero que no dejaba de ser parte importante de la dinámica de estas 5 chicas. Uh-huh. Y que curiosamente me parece también muy, muy interesante, y hasta cierto punto me causa ternura también la consideración, porque aunque fuera relegada, siempre intentaba, este personaje Baby Doll, siempre intentaba convencerlas, o todas intentaban convencer a Sweet Pea de vamos a hacer esto juntas, vamos a salir adelante, no podemos hacerlo si tú no nos lo autorizas. En algún momento se lo llegan a comentar. Que incluso en algún punto hay una teoría que me suena, siempre me ha sonado mucho, pero que no lo he pensado más allá psicoanalíticamente, del cómo posiblemente eran piezas fragmentadas de la misma Baby Doll, todas estas chicas,
Y entonces cada una va muriendo, cada una se va quedando un tanto atrás, pero hay una sobreviviente. Una que curiosamente también pierde a una hermana, que es Rocket. Entonces, como también en toda esta identificación que logra hacer es, no lo voy a hacer sin tu autorización, ¿quién es la protagonista al final de cuentas? Se trató siempre de la historia de Sweet Pea, se trató de la historia de Baby Doll, que tanto el yo también ya estaba un tanto fragmentado precisamente por un trauma, o por más bien una serie de traumas que hay alrededor, porque decíamos el shock de ver a la madre muerta, el shock también de ser casi abusada y el shock de ver también cómo hubo un intento de abuso hacia la hermana, el shock de ver a la hermana muerta también y de ella haber participado en esto. Me parece que era una realidad, era una cuestión real ya insoportable e insostenible. Entonces, porque también me parece que nos meten mucho esta escena de cómo ella está loca en un inicio, es que está loca y es que tal, que es realmente llegó un punto donde de plano la realidad se empezó a quebrar, o qué es lo por tantas cosas que estaban sucediendo alrededor que ya no pudo sostenerse, o hasta el último momento permaneció un tanto lúcida de no, la realidad pasó de otra forma y tal y cual. Entonces, bueno, justo me parece también un punto bien interesante. Esa teoría la había leído en algún lado, pero me parecía también muy cercana a varias cuestiones, a varias concepciones que podemos hacer. Algo en particular que con eso que mencionas, Andrea, me quedaba pensando mucho en estas dos líneas, porque digo, lo notaba, pero ahorita estoy estudiando un poquito más esta parte de la realidad y lo real, porque así como hiciste ese énfasis de lo real ya fue muy insoportable todo lo que estaba sucediendo y la realidad de ella de alguna u otra manera se descendió o sí, se hizo la incisión, ¿no? De la parte del yo. Y pensaba, por ejemplo, en el momento de cuando ellas las recopilan, yo lo pensaba como personajes cada una, de la fantasía de una es la fantasía de todas, en el sentido de todos van a la guerra, todos tienen armas, todos tienen esta parte de, pero ya se acarrea, por así decirlo, la fantasía como colectiva en esta parte. Y pensaba, por ejemplo, que el punto que ellos quieran lograr era la libertad desde la realidad de Baby Doll, que en el sentido es como de ella no hizo el abuso, ella fue como accidente, por así decirlo, y buscar libertad porque no era como justo dentro de la realidad de ella. Pero el padrastro que hace todo este movimiento para poderla, le voy a poner en esta palabra como encarcelar o retener en este hospital o reformatorio, ahí hace algo también muy importante. Y ahorita con lo de Harry Potter, por eso me acaba pensando mucho. De, por ejemplo, la hermana de Lily, de la mamá de Harry Potter. No sé, nunca me supe el apellido de Lily. Es Petunia Dursley. Bueno, ya casada. Ajá. Ya casada, ya. En este caso la hermana que decía de cuando Lily empieza a tener sus propios dones mágicos que se le empieza a dar, ella siempre tuvo como eso especial, siempre tuvo eso y a partir de ahí como que se sintió más, por así decirlo. Cuando para Lily era algo completamente propio y completamente su realidad, y la realidad de la hermana era de estás llamando la atención, estás loca, estás enferma, ese tipo de comentarios. Y luego vemos ahí cómo se divide el mundo mágico del mundo mogul. Es como de la fantasía de uno, cómo repercute o cómo afecta hasta cierto punto en la realidad de otro, y cómo roza la parte real, que es, en este caso, es realmente un mundo mágico, es realmente un mundo ficticio, toda esta parte de la fantasía, sobre todo, de la diferencia, por ejemplo, de la realidad psíquica que estaba viviendo en este caso Baby Doll, es decir, la realidad es, estás en un internado e intentas escapar, la realidad, por así decirlo, psíquica, es todo el concepto de la guerra, todo lo simbólico, todo lo que se va marcando en esta parte. Y ahí se divide mucho, y me atrevo que en casi todas las películas, porque la otra que se me viene en mente, que en otro momento será muy importante a lo mejor hablar, Ready Player One, que es basada en un libro, pero es una película que basa en esto como de un videojuego, y cómo es el mundo real y el mundo arcade, por así decirlo. Y se hace la misma apertura, ¿no? De importa más el arcade que el mundo real y se va perdiendo también esta línea. Justo en todas estas líneas, como justamente esto interesante que estaba planteando,
me imaginaba un poco justamente en el mundo imaginario o en el plano imaginario en el que estaba también un tanto Baby Doll. Uno en el que ahorita que está hablando de las guerras, que está hablando también de toda esa perspectiva o esta realidad psíquica que ella estaba atravesando, planteaba cómo incluso ahí terminaba siendo la heroína. No sé si fue un detalle también que pudieron notar, cómo ahí resultaban victoriosas todas y todo empieza a caer un tanto cuando muere una. Cuando después de toda esta fantasía colectiva, que era algo que estábamos mencionando, una cae. Curiosamente la hermana menor del asunto. Y lo primero que le dice a su hermana es, tú puedes, tú dile a mis papás que los quiero mucho, y fallece también un tanto. Curiosamente, Sweet Pea queda también un tanto loca o queda también ante esa intolerable escena de la acuchillaron, ahora en este otro plano, que me parece que ya era el plano también de lo del burdel y demás, el cocinero la acuchilló, ya está también todo saliéndose de control y terminan enterrándola. Otra vez, una escena en donde terminan llevándose a la otra, la terminan relegando y entonces las demás vámonos a hacer cargo de la siguiente misión. Que si mal no recuerdo ya no hubieron más mundos a partir de eso. Ya no fueron también a otras misiones de por medio, sino tuvieron que quedarse en el plano que yo lo veía un tanto como más simbólico. Se quedan también un tanto en ese plano y ahí es cuando entonces también empiezan a haber represalias, más bien, en donde terminan deshaciéndose de cada parte también, me parece que es cuando matan a Amber y Blondie. A Blondie, justamente, por desobedecer, porque otra vez ellas tampoco pueden con la intolerable escena de una de nosotras cayó, ya no sabe, la hermana menor, curiosamente, la que se lleva también con todas, ya no sabemos qué hacer, la imagen vuelve a caer, Baby Doll termina bueno, vamos a hacer esto, y se da cuenta del escenario final, cuál termina siendo el último objeto, cómo van a salir también de ahí, de este espacio. Y no puede hacerlo sin la imagen de otro que la pueda sostener. Y quién mejor que una también que ha perdido a una persona importante. Y curiosamente también que alguien que se sometió un tanto más se terminó en toda esta red medio violenta. Porque de entre todas me parece que sí hacían ese énfasis. Sweet Pea era la que tenía como todo este protagonismo entre todos, terminaban como buscándola también un tanto más, era como la favorita, la que tenía también el protagónico en los bailes y esto hasta que llega Baby Doll. Entonces la elección también de ese personaje y lo que se despliega también al final me parece bien curioso, el posicionarse también ella misma como al menos en esas escenas y en esa fantasía, digámoslo así, al menos en un primer momento ella sale victoriosa. Ella puede también, como entre mundos de hombres, curiosamente, que terminaban siendo la mayoría, entre hombres nazis, entre hombres como ogros, y cuando pelean con este dragón, terminan saliendo también un tanto de todo eso. Que curiosamente también en lo del dragón, pelean contra una madre que acaba de perder a un hijo. Entonces, ¿cómo empieza este paralelismo, curiosamente, con los elementos de su otra realidad, digámoslo así, o con el real de la pérdida de una madre o con el asesinato, porque eso lo mantienen también un tanto enigmático, con el asesinato o la muerte de una madre y el asesinato y muerte de su hermana, terminan también representándose de alguna forma en esta otra realidad psíquica, hasta convertir al final, bueno, un sacrificio muy, muy interesante que hace para conseguir ese objeto final. Ahora, en esta parte, digo también por tiempo, para proseguir, si por nosotros, como casi todos los episodios, nos pueden dar toda la semana hablando de los temas, pero ahorita por tiempo también de agenda de Andrea y también como parte del cierre de esta nueva sección. No sé si antes de como hacer el cierre quisieran comentar algo, tanto Ale, Andrea, que quieran agregar algo como cierre justamente de este primer estreno de esta nueva sección. Yo me parece que fue un episodio también bien interesante, que todavía hay muchas cosas también por decir, justamente por tiempos. Me parece que acá nos quedamos un poquito cortos como un primer momento,
Me encantaría también profundizar en una terminología que a mí me encanta, es el fantasma, como a lo mejor ya han podido notar en algunos otros aspectos, pero en ese ser sacrificada para poder entrar a otra realidad, me parece que el sacrificio al final iba más allá de lo heroico, y era también de un tanto hacerse cargo y encontrar también o apropiarse de algo, ser sacrificada, no lo había pensado con varias perspectivas, entonces quiero agradecer también profundamente a ambos, en especial porque incluso hasta en la perspectiva y el impacto de género que puede tener esta película, nos da demasiado material, porque al final de cuentas es una película donde sí hubo un abuso, o varios abusos también de por medio, y me parece que de alguna forma la vestimenta algo también intenta decirnos por medio de eso, con esas cuestiones. Entonces, el aspecto de la feminidad, el aspecto de los registros, al menos donde yo lo terminaba planteando un tanto, la realidad psíquica, la realidad allá de afuera, le da para muchos elementos que sería interminable, pero quiero agradecer también un tanto, principalmente por dar el espacio, por ver la película, por añadir también todos estos elementos que hay alrededor. Por ahí metimos un poquito de elementos de Harry Potter que también, nos dan para más, pero creo que son los efectos de la fantasía, de podernos meter también un tanto más allá, ahí donde se despliegan también, como decíamos un poquito, la imagen, y donde yo puedo agarrar un montón de elementos y se agarra y se da de lo suyo. Entonces, no por nada este género nos da para mucho, y la ciencia ficción y esto, siguen y siguen y siguen sacando las películas, porque qué mayor fuente también de ese, y por qué no, qué mayor fuente donde hay despliegues, donde hay goce, donde hay imágenes, donde hay proyecciones, escisiones, de todo. Entonces, por eso me parece que es mi género favorito y un género muy rico también para poder desmenuzar. Entonces, gracias por el espacio, ha sido también un honor estar por acá, y de verdad, infinitas gracias por este espacio, por esta oportunidad y por transmitir el psicoanálisis, que queda muchos comentarios en relación a esto. Claro, sí, definitivamente queda mucho más que podríamos haber dicho solo de esta película, y agarrando eso que solemos hacer, nos acordamos de otra película, otra serie y viene al tema. Y digo, nosotros creemos como buenos analistas en estas asociaciones que vienen a jugar un papel importante, pero ya esperemos luego tener la oportunidad de volver a coincidir contigo, Andrea, de continuar ya sea con esta película o con alguna otra, y pues justo poder compartir también esta parte del psicoanálisis con los demás, y no solo, como decíamos antes de comenzar la grabación, que sea algo de gremio solamente, sino que podamos compartirlo, porque el psicoanálisis es tan bonito, pero que a veces no logramos encontrar la forma de transmitirlo a otros que no lo entienden de la manera técnica que nosotros. Entonces, a veces a través del cine creemos que podemos lograr un poquito de eso. Sin dejarte de agradecer, Andrea, por el espacio, y también esta parte como el estrenar dos lados importantes, tanto este nuevo apartado de invitados, tanto este nuevo mundo también de fantasía, que como lo comentábamos, y creo que se va a repetir bastante, falta mucho, y creo que eso también es muy importante que se pueda mantener así. La falta siempre nos va a hacer movilizarnos, movernos, y por este lado también el canal va a seguir creciendo y moviéndose por esa parte. Te agradecemos bastante el tiempo, Andrea. Por el momento, igual no dejarles de recordar, los días domingos tenemos el estreno también en las dos plataformas, tanto en Spotify tanto en YouTube. Más o menos el siguiente domingo estaremos viendo también retomar algunos temas que hemos como hablado, y también estrenar nuevas películas que ya tenemos un poco más trabajadas ahí por como dar un pequeño como medio adelanto, no spoiler, pero seguimos esperando que seamos de su agrado, y muchísimas gracias también por sintonizarnos por esta parte. Sin más, agradecerles y chao. Nos vemos. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.